Bien, sean todos bienvenidos. Hoy 30, terminando abril. Quiero que por favor me acompañe a leer Éxodo, capítulo 13, verso 14. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Los que no vinieron el domingo, ya la palabra está en el canal. Pueden repasarla. De alguna manera esto continúa lo que hablamos el domingo. Éxodo 13, capítulo 13, verso 14. Vamos a leer la palabra, me acompaña por favor. Dice, esa es, la NBI, muy bien. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto. Diga conmigo, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Vámonos al 17, Raquel. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Que dice, Dios no los llevó por ese camino. Dice que era el más corto ese camino, pues pensó Dios, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Dame el 18. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. El verso 20. Los israelitas partieron de Sucot y acompañaron en Etam, donde comienza el desierto. Muy bien, vamos a darlo hasta acá. Es una historia conocida por todos nosotros, pero quiero que podamos ver, y hoy vamos a hablar de cuando Dios es nuestra guía, cuando Dios es tu guía. Y claramente quiero dejar como tarea el repasar todo el capítulo 13 para que podamos tener mayor comprensión. Vemos acá todo lo que Dios hace para sacar a Israel. Y si ustedes recurren a los capítulos anteriores, también van a darse cuenta que Dios elaboró un plan para sacar a Israel del yugo, de la opresión. Entendemos también que Israel, con todo el proceso que vive, que pasa, pudo experimentar cómo fue el ser sacado de un sistema, pero también cómo Dios comienza a guiarlos cuando los saca de allí. Es un proceso, es un diseño que Dios se plantea y que Dios tiene y se lo entrega a Moisés para poder sacar al pueblo. Recordemos también, sé que lo sabemos, pero recuerden que Israel estaba siendo oprimido. Ellos eran esclavos, literalmente servían a Egipto. Y hubo un gran día en que el pueblo no soportó más tal castigo, tal opresión. Dice que clamaron a Dios y Dios responde. El clamor llegó hasta Dios y Dios ya tenía previsto cómo iba a liberar a su pueblo. Y esta antesala o todo comienza, ustedes saben que para que Israel pueda salir, Dios envía unas plagas al faraón, a Egipto. Y dentro de esas plagas están, el agua se torna en sangre, hubo plaga de ranas, plaga de piojos, de moscas, plaga también en el ganado. Las plagas de las úlceras, del granizo, de las langostas. También dice la palabra que hubo tinieblas por 3 días en Egipto. Y la última plaga, que fue la más terrible, que fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Ese día
cuando vino la plaga, todo Egipto comienza a llorar la pérdida de sus hijos, de los primogénitos. Dice el verso 21 de Éxodo 13, del capítulo 13, cuando el Señor los saca y Faraón reconoce y todo Egipto comienza a decirle a Israel que se vayan, casi que le suplica que se vayan. Váyanse de aquí, no queremos verlo. Cuando ellos salen, el plan comienza a funcionar. Dice la palabra de día, diga conmigo de día. ¿Qué pasa? El Señor iba frente a ellos en una columna de nube para indicarles el camino. Comenzamos a ver cómo Dios comienza a guiar al pueblo. De noche los alumbraba con una columna de fuego, y esto también tiene un sentido y una explicación. De ese modo podían viajar de día y de noche. Lo que para los enemigos de Israel era imposible, porque querían acercarse para dañarlos, para Israel, con la guía de Dios, la noche también se convirtió en día, y ellos pudieron ganar ventaja y poder escapar. Dice el verso 22, jamás la columna dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amado, hoy quiero decirle, puedes tener la confianza que tal cual el Señor pudo guiar a Israel en el desierto, tú también puedes tener la confianza de que Dios te guiará siempre el mejor camino. No dudes de que si Dios lo hizo en Israel, hoy lo está haciendo con nosotros y lo seguirá haciendo en nosotros. Ahora, me llama la atención, Dios no promete revelar de antemano todos los detalles de nuestro futuro. Quisiéramos poder saber cómo serán los próximos años de nuestra vida, de nuestra familia, lo que estamos haciendo. Pero si hay algo que Dios no revela totalmente a Israel, todos los detalles, igual para nosotros, Dios no nos da todos los detalles de todo lo que nos acontecerá en el futuro. Pero diga conmigo, pero sí promete activamente guiarnos. El Señor promete todos los días guiarte. El Señor promete todos los días dirigir tu vida, dirigir tus pasos, dirigir tus decisiones. Y eso lo cumplió en el pueblo, en Israel. Ahora, es interesante que Israel sale de un sistema. Egipto representa un sistema terrible. Cuando nosotros somos rescatados de Egipto también, de un Egipto espiritual, en donde éramos oprimidos, donde estábamos separados de Dios. Cuando eres trasladado y rescatado de ese sistema, pero ahora eres portador de esa nueva vida en Cristo. Cuando tú operas en lo que ya nos habita, en lo que está dentro de ti, podemos entonces siempre, diga conmigo siempre, experimentar la guía de Dios. Esto implica que ahora, después de la cruz, cuando Cristo el Señor está en nosotros, ya estamos libres de pecado. Eso significa que ya somos perdonados, lo hemos dicho varias veces. Pero es bueno recordar que ya somos limpios, que esa sangre derramada en la cruz nos proporciona ahora perdón, entrada, acceso al trono de la gracia. Ahora somos participantes de un reino. Pero en esta vida que hoy vivimos, en esta vida que, como siempre decimos, que hoy portamos, ya somos libres, estamos liberados, tal cual Israel fue libre de una opresión. Quiero recordarte que hoy eres libre de toda opresión espiritual por causa de ser trasladados de un sistema de tinieblas a un reino de luz. Efesios, Pablo nos recuerda en el capítulo 2, verso 1, dice, en otro tiempo, cuando éramos esclavos, cuando estábamos oprimidos por el pecado, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Diga conmigo, pero Dios, mire, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Levante sus dos manos, diga, nos dio vida. Aleluya. ¿Cuántos tienen vida?
Nos dio vida con Cristo, casi nada. Nos dio vida con Cristo. Y dice, aun cuando estábamos muertos en pecado, dice, por gracia. Es un regalo, es un don. Ustedes han sido salvados. Por gracia, ustedes han sido salvados. La pregunta está, ¿cuándo puedo ser guiado por Dios? ¿Cuándo puedo ser guiado por Dios? Cuando alguien es guiado por Dios, número 1, cuando ha nacido de nuevo. Número 2, cuando ya entiende que está muerto a una vieja vida. Cuando morimos a una vida donde estábamos oprimidos, donde éramos esclavos, y cuando se comprende que hoy, lo decía mi esposa, cuando entendemos que hoy ya fuimos sepultados juntamente con Cristo, ahí entiendo que opera la guía de Dios en mi vida. Ahora, para que Israel sea guiado por Dios, diga conmigo, debe salir de Egipto. Claro, no puede haber la guía de Dios si ellos permanecen ahí. Alguien no puede experimentar la guía de Dios si todavía no ha salido de algo, si todavía no ha resuelto ciertas cosas. Podemos anhelar, podemos desear que esa guía de Dios, pero no es posible cuando todavía no hemos salido de ahí. Ellos, dice la palabra, que ellos salen de Egipto y cruzaron también el Mar Rojo. Pero hay una particularidad, dice que lo cruzaron en seco, obedeciendo todo lo que Dios les había hablado, todo lo que Dios les había dicho. Cuando Dios te habla, cuando Dios nos habla constantemente, porque lo hace, cuando te habla de salir de ciertas cosas, Dios esperará tal cual Israel obediencia. Cuando somos confrontados y somos redarguidos a algunas cosas, lo que Dios esperará siempre de nosotros es esa obediencia. Porque cuando encuentra obediencia en nosotros, la guía del Señor comienza a suceder en nosotros. Hay una guianza de parte de Dios. Por eso quiero recordarte, amado, yo sé que tal cual Israel tuvo que enfrentar procesos para poder salir de Egipto. Quiero hoy decirte que nunca en los procesos tú estarás solo. Jamás en los procesos estarás solo. Quiero recordarte también que en medio de un proceso dentro de ti, tú tienes lo más importante. En tu interior está lo más importante. Por eso la palabra dice, el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, les está diciendo, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Claro, el Espíritu Santo no ha descendido, está todavía en la tierra. Después de la cruz se cumple el descenso del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo hoy ya nos habita. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque el Padre lo enviará para que tome mi lugar. Y la función del Espíritu Santo ya en nosotros, dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. ¿Qué no sabes? El Espíritu Santo de Dios les enseñará todas las cosas. Y en ese momento de proceso, el Espíritu Santo ya en nosotros, dice, les recordará todo lo que les he enseñado. En medio de los procesos es ese Espíritu ya en nosotros quien nos recuerda la verdad, quién eres, cuál es tu posición, el no negociar lo que eres, de donde fuiste sacado, librado, en donde ya hay perdón, en donde ya hay libertad. Es ese Espíritu Santo que ya está en nosotros, en lo que hemos nacido de nuevo, obviamente. El verso 17 dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Ellos comienzan a marchar bajo la orden de Dios. ¡Salgan de ahí! Dios no los llevó por el camino más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, ellos podrían cambiar de idea y van a regresarse otra vez a Egipto. Quiero decirte que el camino corto
muchas veces traerán batallas. El camino corto traerá circunstancias. Ellos no estaban preparados para irse por el camino corto, porque no estaban tampoco preparados para hacerle frente al ejército de los filisteos. Ellos fueron guiados por otro camino que conduce nada más y nada menos que hacia el Mar Rojo, donde Dios mismo los guió. Parece algo contradictorio. Si hay un camino corto donde ellos puedan salir, escapar o llegar más rápido a un lugar, ¿por qué debe Dios guiarlo por otro camino? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Si hay un camino corto, ¿no era lo más fácil que Dios le dijera, sí, este es el camino? ¿Por qué Dios tiene que llevarlo a dar la vuelta? Por el camino largo, ellos también estaban acorralados. Por el camino largo también tenían dificultades. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en el capítulo 14 dice el Señor: endureceré el corazón del faraón para que envíe todo el ejército y los persiga. Claro, es que todo esto obedece a un plan de Dios. El camino largo, el tener que enfrentar tantas cosas en esa travesía, obedece al plan de Dios, obedece al gran plan de Dios, al propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Viendo el espejo de Israel, que Dios algunas veces nos guiará a situaciones extrañas, a caminos donde aparentemente no conducen a salidas, a situaciones donde tú no entiendes. Un día estaba todo bien y nos levantamos y resulta que todo se complicó. Y de repente estamos metidos en algo que no deseamos, que nunca imaginamos, o peor aún, que nunca planificamos para nosotros. Yo no sé a cuánto les ha pasado que en algún momento se levantó o cuando reaccionó y se dio cuenta, estaba metido en un paquete, en un vaporón. Y nuestra reacción natural siempre será la misma. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me toca esto a mí? Y empezamos a pensar, ¿qué hice mal para estar en esta situación? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Creo que no he hecho algo tan malo como para merecer el atravesar esta situación. Sé que estas preguntas en algún momento de nuestra vida las hemos dicho. Quiero por favor pedirte que tengas paz, porque Dios aún en eso tiene el control de todas las cosas. Yo no sé, pero si alguno de nosotros hoy estamos en esta encrucijada, quiero decirte en esta mañana, Dios tiene el control de esas cosas. Dice la palabra, amado, escuche, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Cuántos lo creen? Tenemos planes, sí, pero el Señor determina, le da orden a nuestros pasos. Amado, no te preocupes si tal cual Israel estamos en ese callejón sin salida. Quiero recordarte, Él te está dirigiendo. Él está dirigiendo nuestros pasos. Miren, Dios al guiar a Israel por el camino entre comillas equivocado, por el camino menos indicado, Dios estaba asegurando de que nunca jamás ellos volvieran a Egipto, a la esclavitud. Podemos entender, el camino largo Dios lo usó en su plan para que ellos nunca más volvieran a ser esclavos. A veces los caminos largos son provocados por Dios para que tú nunca vuelvas al estado original de donde Dios te sacó. El Señor nos está dirigiendo.
El Señor está dirigiendo tu casa, tu familia. Dios estaba asegurando de que Israel no volviera a Egipto. Pero en el momento ellos no lo entendieron así. Pero en los momentos que nos pasan estas cosas, quizás no lo vemos así, no lo entendemos de esta manera. Por favor, entienda que hay dos caminos. El camino más corto y el camino más largo. Pero el camino más largo, diga conmigo, son los desvíos de Dios. Los caminos más largos, las situaciones extrañas, lo que no comprendo, todo iba bien en mi casa, todo estaba marchando bien. Quiero decirte que Dios tiene desvíos. Y los desvíos de Dios, los caminos que Dios toma para nosotros, diga conmigo, al final siempre serán buenos. Yo no sé, pero quiero recordarle, para todos los que aman a Dios, diga conmigo todas las cosas. ¿Qué pasa? Les ayudará para bien, les ayuda para bien. Por eso no debe haber preocupación en nosotros. Dios está esperando que tú nunca regreses. Dios está esperando que tú no retrocedas. Que no te vayas por el camino más corto, como lo hablaba con un matrimonio de la congregación en estos días que fui para su casa. Dios espera que nunca regreses de donde te sacó. Quiero decirte que Dios de todas maneras será glorificado en medio de esa situación. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, esto está en Éxodo 14:10, sintieron mucho miedo, se parecen a nosotros. Cuando estamos ya rodeados o sentimos que ya las cosas se están acercando mucho más, sintieron miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en este desierto? Estas son las reacciones naturales que a veces tenemos nosotros mismos. Vea a un pueblo sacado por Dios, que vieron con sus ojos la manifestación del plan, 10 plagas, azotó al faraón y el faraón finalmente los deja ir. Y cuando se ven ya rodeados, le reclaman a Moisés: ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Tremendo. ¿Quién puede estar feliz siendo oprimido en la esclavitud? Israel, preferimos estar aquí sirviendo. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, porque eso era lo que ellos pensaban. Por el camino largo vamos a morir acá, no tiene sentido. Hay un camino más corto, pero resulta que tenemos que irnos por el más largo, por donde hay problemas. A ellos les pareció, con esta respuesta, que Dios estaba haciendo todo mal. Y nos ha pasado. A veces nos parecemos a esto. Parece que Dios se equivocó, o no calculó bien, o parece que está haciendo algo mal. Mejor hubiera sido escoger el camino más corto. No estaríamos en esta situación. Cuando algo no funciona, nos parece que Dios nos está haciendo la vida más complicada. Israel más adelante estaba a punto de ver algo glorioso, algo que ellos nunca imaginaron, porque estaban concentrados en lo que están viviendo. Estaban concentrados en la idea: vamos a morir, tenemos estos tipos que ya nos están alcanzando, vamos a morir de todas maneras. ¿Para dónde vamos a correr si enfrente está el Mar Rojo? No nos salva nadie. ¿Para dónde agarramos? Verso 29, volvemos al capítulo 13. Los israelitas, sin embargo, ponlo ahí, Raquel, por favor.
El 14:29. Aleluya. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Aleluya. En ese momento crítico, en donde parece que como que fuera nuestro final, lo que no pensamos es la manifestación gloriosa del poder de Dios. Y Dios siempre terminará haciendo en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo que para ellos fue el camino equivocado, para Dios era la liberación de su pueblo y la manifestación del propósito de Dios. Nos ha pasado que Dios nos quiere llevar por el camino más largo y hemos considerado muchas veces, parece que Dios se equivocó. ¿Qué necesidad tengo de pasar por esto? ¿Por qué tengo que ser probado por esto? ¿Por qué esta prueba salgo de una y entro en otra? Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cuándo? Ahí, en ese momento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El asunto está: confía en el Señor. Israel, con la reacción, con el reclamo a Moisés, demostró que no había confianza en Dios. Mas sin embargo, Dios, por amor, por gracia, por misericordia, les mostró. Los tipos venían cerca y el Señor le habla a Moisés: extiende lo que tienes en tu mano, tu vara, pégala al agua. Y cuando eso pasa, sucede una de las cosas más extraordinarias que muestra la palabra. El agua se divide en dos partes. Israel pasa, los egipcios vamos detrás de ellos, porque si ellos pasaron, nosotros también vamos a pasar. Cuando ellos intentan cruzar, dice la Biblia que todos murieron ahogados, solo Israel pasó en seco. Amado, pasarás en seco en medio de situaciones difíciles, terribles, angustiantes. Eso es lo que Dios promete cuando Él es nuestra guía. Dios quiere que atravesemos también ciertas experiencias y que cuando la atravesemos sea de una sola manera. Que cuando atravesemos esas circunstancias podamos experimentar lo que dijo Pablo: en medio de estas circunstancias, en medio de una dificultad, de un momento crítico, difícil, Pablo dijo: ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por amor a mí. Es entender que en medio de cualquier circunstancia, y si estoy guiado por Dios, ya no estoy vivo, no soy yo, es Cristo en mí ahora. Es que mi reacción no va a ser la reacción natural de los demás, de los que no tienen a Dios, sino mi reacción será: es que no soy yo, es Cristo en mí, es Cristo guiándome, es su Espíritu Santo dentro de mí guiándome. Puede decir conmigo: los caminos de Dios siempre son perfectos. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen derechos, pero esos caminos que el hombre cree que son rectos, que son derechos, tienen un final malo, gris, amargo, de perdición. Verso 21, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche
los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Mire qué tremendo es esto. Esas noches, las noches largas para los demás, para Israel, se convirtieron en días por la columna de fuego. Habla la palabra que no hubo oscuridad para ellos. A medida que la palabra del Señor te da luz, a medida que su Espíritu en ti te guía, esas largas noches, esas noches tienen que ver con los problemas, con los temores, con las circunstancias temporales. A medida que esa luz, que es la palabra, te alumbre el camino, amados, todo comenzará a desaparecer. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Esa nube que los guió, diga conmigo, esa nube ahora es Cristo. Esa nube representa a Cristo. Esa nube representa esa columna de fuego, a su Espíritu en nosotros. Esa luz que produce esa nube es la palabra, la cual nos guía también y nos alumbra el camino. Dice la palabra, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y el amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos destinó no a recibir castigo, sino salvación por medio de Cristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. La palabra también dice, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, como la luz de la aurora. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos noches, tendremos noches, sí, es verdad. Pero la palabra promete, cuando Dios está presente, cuando Él es nuestra guía, tal cual Israel pudo ver la nube, la columna de fuego guiándolo, eso sucederá en nosotros. Esa luz comenzará a brillar hasta que todo amanezca, hasta que todo pase. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, cuando esté en esas noches, dice la palabra, no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos espera a nosotros. Eso es lo que nos espera. Pero cuando Dios guía las cosas, el asunto está a veces en que nuestra humanidad queremos controlar todas las cosas. Amados, lo decimos siempre, problemas siempre habrá. Momentos que usted no tiene ni la más mínima idea de que pasará, pasará. El asunto está en que tenemos dos opciones. O reaccionamos como lo hizo Israel, o reaccionamos no desde nuestra humanidad o entendimiento, sino que reaccionamos desde nuestra confianza en Dios. Reaccionamos desde lo que está en nosotros. Creo que lo que hemos dicho, que la vida de Cristo, que ya está en cada uno de nosotros, debe producir esa confianza y ese entendimiento de que las cosas vienen, pero las cosas como tal cual la registra Pablo, esas cosas son efímeras, son temporales, están hoy, mañana desaparecerán. El problema está en que queremos que desaparezca cuando nosotros lo hemos pedido o hemos deseado. A lo mejor usted al igual que yo ha hecho oraciones acompañadas de lágrimas, de súplica al Señor para que lo saque de tal o cual situación. Hermanos, el camino largo a veces será necesario porque en eso Dios es glorificado. Dios quiere mostrarse.
Israel no sabía lo que Dios iba a hacer. Y lo que iba a ser tan glorioso es que Dios dijo: yo le voy a mostrar a Israel quién soy yo, ellos verán mi poder. Entonces quiere decir que a veces las circunstancias o los caminos largos no son tan malos o no son malos, que son procesos de Dios en donde Él muestra, en donde Él se glorifica, en donde Él hace. Las cosas que nos pasan nos deben llevar solamente a un solo objetivo: estar en Cristo, permanecer en Él. Repito, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Separados de mí, no pueden hacer. Hay un problema, y es que mucha gente, los que no han nacido de nuevo, tienen un concepto o tienen un Dios a su medida. Yo creo en Dios. Usted le pregunta a cualquiera en la calle: ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero tienen un Dios a su manera. Un Dios que se adapte a lo que es su vida. Pero nosotros no somos de las tinieblas, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Y entendemos que aunque pasemos ciertas cosas, dice, Dios no nos llamó a estos sufrimientos, sino que nos llamó a salvación. No quedaremos así, como lo dice en Mateo también. Los que se afanan, los que se preocupan, los que no tienen a Dios, ellos se conducen de una manera. Pero los que tenemos al Señor, a los que nos guía Dios, tenemos otra vida y otra manera de comportarnos y de reaccionar. Si hoy estamos tranquilos sin esas noches largas, gloria a Dios. Pero si en algún momento pasa que seamos llevados por el camino más largo a vivir esas noches, ya tenemos palabra, ya tenemos fundamento, ya tenemos respuesta de Dios, ya sabemos cuál será nuestro comportamiento. Quiero que no se lo olvide, Dios se glorificará en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije hace tiempo, lo bueno y lo malo nos ha traído hasta donde estamos. Pero resulta que lo malo, si lo vemos hoy, en retrospectiva, hace unos años, entendemos, pero es que lo malo no fue tan malo, porque mira donde Dios me tiene y donde Dios me trajo y a donde Dios me va a llamar. Estamos firmes, estamos estables espiritualmente, estamos tranquilos, confiados. Esa es tu posición, esa es tu reacción, eso es lo que te debe gobernar siempre, en todo momento. Para terminar, en el versículo que leímos, dice la palabra que ellos salen, pero se llevaron los huesos ¿de quién? De José. Porque cuando ellos estaban, no sé si se me ven en la cámara ahí, no, ustedes que me ven ahí, no sé si me alcanzo a ver. Cuando José muere, ellos estaban en Egipto. Ustedes recuerdan que José estuvo en Egipto gobernando. Y Israel se vino poco a poco, sus hermanos, y Dios usó a José y usó una posición donde el faraón lo puso, donde gobernó, donde había abundancia. Pero cuando ellos comenzaron a multiplicarse y el faraón que le tenía confianza a José ya no estaba, comenzaron, no, estos tipos se están reproduciendo muy rápido, nos pueden quitar de aquí. Y comenzó la esclavitud. Pero José un día les dijo, prométanme que el día que Dios los saque de la esclavitud, porque van a ser esclavos. Ellos no entendieron, ellos pensaban que iban a estar en esa bonanza, en esa abundancia. El día que Dios los visite, ustedes llevarán mis huesos. No me entierren donde los demás. Tengan mis huesos aquí en esta tumba temporal. Pero cuando Dios los visite, cuando Dios se manifieste, ustedes sacarán mis huesos y me llevarán. Esa era la garantía, los huesos de José, de que Dios un día los visitaría, de que levantaría a Moisés, levantaría un hombre que los sacara de la opresión del yugo de Egipto. Ese día que Dios los visitó con mano poderosa, que se llevaron
los huesos de José. Se cumplió la palabra, se cumplió la promesa que José les había hecho curar un día. José creyó por ellos. José entendió que iban a pasar un momento de dificultad, pero también entendió que Dios un día los iba a rescatar. Ese día llegó, agarran los huesos y se los llevan. ¿Sabe quién no se quejó? ¿Sabe quién atravesó bien el desierto? José. Estaba muerto. El único. ¿Qué nos quiere decir eso? La única forma de atravesar y de salir de la circunstancia es estando muertos. Por eso les leí, con Cristo estoy muerto, estoy sepultado. Es la mejor manera de atravesar cualquier desierto, es la mejor manera de atravesar cualquier camino, es la mejor forma de atravesar cualquier circunstancia, cualquier noche. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos están muertos? Morimos. Ahora fuimos resucitados juntamente con Cristo. Aleluya. Ha sido resucitado juntamente con Él, y hoy, como dice Juan 10:10, tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos vida y una vida plena en Cristo Jesús. No te preocupes, tranquilo por lo que estés pasando. Hoy tenemos palabra y tenemos guía de Dios. Que no nos pase como Israel, que Dios nos guíe siempre en todo tiempo. Padre, gracias. Levante su mano, por favor, y dele gracias al Señor por la palabra. Padre, gracias te damos hoy por tu palabra. Señor, tu palabra que discierne lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, ha venido tal cual para Israel, como una luz para alumbrar nuestro entendimiento, nuestro camino, Señor. Señor, yo no sé cómo hemos llegado hoy al auditorio. Yo no sé cómo están también los que nos ven detrás de esta pantalla. Quizás también están atravesando o se han encontrado o están en una encrucijada donde no saben qué hacer o qué decir o cómo reaccionar. Pero hoy creo, Señor, que tu palabra ha sido muy clara y nos has venido a hablar, a establecernos en el fundamento que es Cristo, a establecernos, Señor, en el fundamento, en la roca que es inconmovible. Señor, a recordarnos y hablarnos como aquel hombre que fue prudente y construyó su casa en una roca. Permítenos, Dios, vivir así, en que en medio de la dificultad, en que en medio de que soplen vientos, vengan ríos, vengan lluvias, vengan situaciones, nosotros podamos vernos en esta roca que es Cristo, como este hombre prudente que edificó su casa. Señor, hemos edificado y edificamos nuestra vida en ti. Te pido, Señor, que en medio de la circunstancia que hoy estamos pasando, que lo que nos ven están atravesando, Señor, podamos entender y tener esta luz, esta guía, que eres tú el que está guiándonos, Señor. Que nuestro entendimiento, nuestras habilidades o nuestro propio conocimiento de las cosas no nos lleve a movernos, a retroceder otra vez a Egipto. Que nos recuerde, Señor, de dónde hemos sido sacados. Y que nos recuerde, tu Espíritu en nosotros nos recuerde hacia dónde vamos, hacia dónde nos vas a llevar, Señor. Pido hoy, oro hoy por fortaleza en cada persona. Oro hoy, Señor, para el que esté atravesando y el que esté pasando por este camino largo y el que esté viviendo noches, que puedan ser sostenidos por la guía de tu Espíritu, que puedan ser sostenidos, Señor, por la luz de tu palabra. Alúmbrales el entendimiento. Espíritu Santo, te pido que puedas influir en cada vida, en cada persona, en nuevas fuerzas, en que nadie pueda retroceder, en que nadie pueda negociar en dónde está, en dónde sirve, de qué participa.
de esta vida, de este reino que es inconmovible, Señor. Que podamos estar en paz, tranquilos, Señor, porque al final tú serás glorificado y serás manifestado, Dios. Tú te manifestarás en medio de todo y de cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le da un aplauso al Señor, por favor.